La peor cosa que nos puede pasar es sentirnos solos en medio de una lucha. Estar triste no necesariamente está mal. Jesús estuvo triste, Elías estuvo triste, ¿verdad? No desperdicies tus emociones, primero que nada, porque creo que a veces sentimos que son o peligrosas y necesito controlarme y qué me pasa y por qué soy tan emocional, entre comillas, o más bien a veces simplemente las pongo a un lado y camino por la vida ignorando cómo me siento. Cada vez que nosotros reaccionamos de una manera emocional, estamos mostrando lo que valoramos. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Soy Sixto Porras y en esta ocasión vamos a hablar sobre las emociones. Todos somos personas emocionales. ¿Cómo ordenarlas? ¿Cómo manejarlas? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo lo vivieron los personajes bíblicos? Y tengo el honor de que esté con nosotros Alejandra Sura. Ella es máster en consejería bíblica, graduada del Seminario Teológico, practica la consejería privada, es conferencista, profesora, así como creadora de contenido, y al mismo tiempo constantemente está publicando en las plataformas digitales sobre este tema. Tenemos el honor también de que está compartiendo su primer libro, No desperdicies tus emociones, quien ha ganado el premio de ser el libro del año recién publicado. Alejandra, bienvenida a Enfoque a la Familia. Don Sixto, es un privilegio para mí estar aquí con usted. Muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el reconocimiento del libro. No lo puedo creer, gloria a Dios. Sí, es un regalo de Dios. Sí. ¿Cómo se inspiró el libro? Interesante porque al pensar en temas que hacen falta, o sea, se ha escrito de tantas cosas, pero se ha escrito muy poco desde una perspectiva bíblica sobre las emociones. Y hay cristianos incluso que han escrito libros sobre las emociones, son buenos libros, pero mi intención en este libro era hacer primeramente una teología de las emociones, es decir, una perspectiva de qué dice la Biblia sobre esto, y además poder ofrecer herramientas prácticas. Entonces, al ver como ese huequito ahí de que algo faltaba, pues tomé la decisión de tomar el reto de escribirlo y fue un regalo de Dios y pues ha sido de bendición para mí y para muchas personas que me escriben con frecuencia y me dicen, esto ha sido algo que, como un parteaguas, a veces me dicen, y yo no puedo creer, pero me emociona mucho que el Señor lo está usando. Te felicito y al mismo tiempo me emociona porque todos somos personas emocionales. De hecho, Jesús lloró emocionado, no porque iba a resucitar a Lázaro, porque lo iba a hacer, emocionado porque se identificó con el dolor de Marta y María. Jesús lloró frente a Jerusalén, viéndolas como ovejas sin pastor. Leemos los salmos, me encanta leer los salmos, y encontramos la humanidad de David, la humanidad de cada escritor de los salmos, donde las emociones están a flor de piel. Y como lo dices en tu libro, que he disfrutado leer, no solamente todos estamos buscando cómo manejar las emociones, cómo tener emociones sanas, sino que le das una perspectiva bíblica al manejo de las emociones. ¿Por qué Dios nos dotó de emociones? ¿Qué quiso hacer cuando nos dotó de emociones? ¿Y qué dice la Biblia sobre las emociones? Bueno, en Génesis yo creo que encontramos las respuestas de casi todas nuestras preguntas. Lo que debo decir, en el primero y segundo capítulo vemos tantas respuestas escondidas. Y ahí vemos donde dice que somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios profundamente emocional, don Sixto. O sea, claro, no es emocional como somos nosotros, porque nosotros vivimos las emociones de una manera imperfecta, pero el Señor es amor, por ejemplo. Y el amor es acción, pero también es una emoción. El Señor tiene ira, por ejemplo. El Señor revela en todas las escrituras su naturaleza. Entonces, al ser hechos a su imagen, estamos reflejando lo mismo. Lastimosamente somos criaturas caídas y nos cuesta lidiar con esto, pero creo que es un regalo y por eso me gusta mucho el título del libro, porque es, ¿verdad? No desperdicies tus emociones, primero que nada, porque creo que a veces sentimos que son o peligrosas y necesito controlarme y qué me pasa y por qué soy tan emocional, entre comillas, o más bien a veces simplemente las pongo a un lado y camino por la vida ignorando cómo me siento y a veces cuesta encontrar ese balance. Pero el Señor nos permite a través de las emociones
entender lo que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque las emociones nos motivan profundamente. Claro. Cuando yo me siento tocada, por ejemplo, y siento muchísima compasión por alguien o por alguna cosa que está sucediendo en el mundo, no es cierto que ahí es de donde vienen, por ejemplo, muchas personas empezando ministerios y todo tipo de cosas para ayudar a esa persona que lo necesita. Entonces, el deseo de honrar a Dios está ahí, claro, pero la emoción es como esta gasolina, ¿verdad? Que te empuja a decir, tengo que hacer algo porque no puedo, me duele ver a alguien, por ejemplo, viviendo esta injusticia. Las emociones, incluso la palabra emociones, viene conectado con motion, ¿verdad? O movimiento. Esta es la raíz de la palabra. Entonces, la emoción te mueve, ¿no? Entonces, es un regalo. El Señor nos está dando algo que no solo es simplemente un entendimiento racional de lo que es bueno o malo, sino que nos da este corazón que se está moviendo constantemente hacia lo bueno y lo malo, dependiendo, ¿verdad?, de mi corazón y de cómo estoy, y nos revela cómo estamos también, qué estamos valorando, etc. Podemos hablar más de eso, pero... Cuando leo tu libro, haces un abordaje de las emociones diferente, porque haces un abordaje desde el punto de vista bíblico, en función del propósito de Dios y no en función de las emociones en sí mismas. ¿Qué quieres decir con eso? Qué buena pregunta, me encanta, porque estaba pensando cómo puedo explicar esto de una manera fácil y sencilla, y creo que una buena manera de entenderlo es, hay un juego de mesa que me encanta, que se llama Jenga. Es un montón de pedacitos de madera, ¿verdad?, que vas poniendo en una torre, y entonces los pones todos ahí, y la familia llega y empieza a sacar ciertos pedacitos, ¿verdad? Y cuando se cae la torre, pierde, ¿verdad?, la persona que hizo que se cayera la torre. Pero la torre soporta bastante mientras vas, ¿verdad?, vas quitándole algunas piezas. Bueno, yo creo que la Biblia es como esa torre que es compacta y llena de todas estas verdades que necesitamos para entender el mundo, entender nuestra naturaleza, comprender la naturaleza de Dios, comprender el carácter de Dios, mi propio carácter. Pero ¿qué pasa? El mundo, o los que no son creyentes, ¿verdad?, y que no creen en la palabra, encuentran cosas muy buenas de la Biblia, a veces sin darse cuenta, por supuesto, y entonces agarran ese pedazo. Y entonces dicen, hablemos de las emociones, estudiémoslas, y somos psicólogos, y somos psiquiatras, y hacemos estudios, y un montón de cosas hermosas porque se centran en ese tema. Pero por supuesto, al sacar esa pieza, yo estoy perdiéndome la plenitud de toda la revelación de Dios y todo lo que llena, ¿verdad?, esta idea de entender las emociones. O sea, las emociones se encuentran en un contexto y podríamos sacarlas de ahí y empezar a centrarnos solo en eso. Entonces, por ejemplo, hablamos de necesitamos aprender a gestionar las emociones, necesitamos ser más inteligentes emocionalmente, y todo eso está bien, no es malo. El problema es que si yo saco a Dios de esa ecuación, si yo no estoy tomando esa torre en cuenta, entonces tengo el peligro, como en todo, de hacer de eso algo separado de Dios, y entonces pierde su contexto y su propósito. Pierde todo eso que Dios está ofreciendo, y me estoy centrando simplemente en estar bien y tener buenas relaciones y todo muy lindo, pero al final separados de Dios, lo cual finalmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿Verdad? Si pierde su alma. Entonces, podemos ganar las mejores relaciones del mundo, la mejor vida emocional, pero si lo estamos separando del Señor y su propósito para nosotros en eso, nos estamos perdiendo la mejor parte. Vamos a tratar de ejemplificarlo. Jesús dice, voy a morir. Pedro lo toma aparte y emocionalmente le responde y le dice, Pedro, no nos puedes hacer eso. O sea, emocionalmente no está bien. Jesús responde de una manera contundente y directa, de los momentos muy directos, y dice, apártate de mí, Satanás. Explícanos la escena desde el punto de vista de lo que quieres decir. O sea, yo me siento triste, me pones triste, pero tengo que enfocar mi tristeza en función del cumplimiento del propósito de Dios. Exacto. Explícame más la ecuación. Me encanta esto. Y es verdad, y vemos muchos ejemplos, de hecho, de Jesús experimentando muchas cosas, pero la verdad es que cada vez que nosotros reaccionamos de una manera emocional, estamos mostrando lo que valoramos, como dije inicialmente. Es decir, las emociones son
como cuando vamos a una tienda y vemos las etiquetas y decimos, mira, esta camisa o esta blusa cuesta tanto. Y no es lo mismo ir al Machetazo, como tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Una de las tiendas más baratas que tenemos, no sé si todavía existe. O podemos ir, no sé, a una de diseñador. Las prendas van a tener diferentes precios. Uh-huh. Las emociones que yo tengo van a revelar cuánto yo valoro algunas cosas que tal vez no estoy prestando tanta atención. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pedro, posiblemente, no lo sabemos porque no conocemos su corazón, pero podríamos empezar a pensar, bueno, ¿qué estaba valorando Pedro en esos uh-huh. momentos? ¿Por qué él se sentía angustiado diciéndole a Jesús, no hagas esto, tienes que quedarte con nosotros? Bueno, Pedro estaba valorando sus planes y de cómo las cosas tenían que hacerse en el ministerio. Él no estaba pensando cuál era el plan de Jesús. Uh-huh. Si Jesús está diciendo esto es lo que voy a hacer, uh-huh. quizás necesito prestar atención y poner a un lado mis planes y no estar tan casado, ¿verdad? Y tan comprometido uh-huh. con lo que yo pienso. Uh-huh. Entonces, el Señor le responde y le dice, ¿verdad? Esto, me estás tentando, no hagas, ¿verdad? Esto. Y tal vez en esos momentos Pedro pensó, esto no es como yo pensaba. Uh-huh. El Señor tiene un plan distinto. Uh-huh. Y así pasó con los apóstoles, incluso cuando él pasó los 3 días en la tumba. Uh-huh. Estaban, ¿verdad? Exacto, claro. No sabían qué hacer. Entonces, esa confusión era, pero ¿por qué después de 3 años de pasar con Jesús no entendían el plan? Jesús lo dijo. Jesús explicaba muchas de estas cosas. Era su círculo más cercano. Uh-huh. ¿Por qué ellos no entendieron? ¿Por qué estaban confundidos? Bueno, posiblemente ellos tenían muy en mente y todavía estaban muy comprometidos con sus planes y cómo debían ser las cosas y les costaba salirse de ahí. Entonces, como vemos, podemos valorar mucho algo que realmente no es necesariamente lo que va de acuerdo al Señor. Dices en el libro que uno tiene que ver las emociones integralmente, como en el Jenga que pusiste. Uh-huh. Muchas veces vemos la Biblia como un libro de normas uh-huh. y no lo vemos como un libro integral. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de vivir el cristianismo a partir de las normas sin dejar que Cristo trabaje mis emociones, sane mis emociones uh-huh. y ordene mis emociones? Sí, esa es una pero me encanta, porque la diferencia, primero hay que aclarar algo, ¿verdad? Nada más como para ayudarle a las personas que nos escuchan a entender esto. Todos somos profundamente emocionales, uh-huh. Uh-huh. Todos. La diferencia es, ¿verdad? Expresar nuestras emociones. ¿Qué uh-huh. tanto lo hacemos y qué tanto no? ¿Qué tanto estamos conectados con esas emociones o entendiendo qué está pasando? ¿O qué tanto estoy poniéndolas un poco a un lado? ¿Okay? Y esto no necesariamente está mal o bien. Es cuestión de temperamento muchas uh-huh. veces. O es cuestión de cultura familiar. Uh-huh. Tal vez en mi familia no se habló mucho de cómo nos sentimos. Entonces, no me acostumbré a hablar mucho de cómo me siento. O tal vez soy una mujer que estoy pasando por menopausia. Uh-huh. Entonces, mis emociones van a variar y las voy a sentir tal vez más intensamente, aunque tal vez antes no era así. O tal vez estoy tomando un medicamento uh-huh. que me produce expresar mis emociones de cierta forma. O tal vez tengo síndrome premenstrual. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso varía y puede variar en una sola persona con diferentes temporadas. Entonces, eso es importante aclararlo porque a veces, por ejemplo, se habla de que los hombres son más emocionales. Menos emocionales que las mujeres. Y en realidad yo no diría que eso es verdad. Los hombres son igual de emocionales, solo que lo expresan de una manera distinta. Uh-huh. Eso es diferente. O sea, yo siento, yo soy persona. Entonces, es demasiado importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vivir nuestra vida cristiana y cuando hablamos de entender que las emociones necesitan ser parte de esto, yo necesito comprender que es imposible, don Sixto, imposible tener una vida cristiana plena uh-huh. sin conectar y sin incluir las emociones. Uh-huh. Yo creo que en algunas iglesias se exagera en las emociones. Uh-huh. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Como que sacamos ese pedazo del Jenga uh-huh. y entonces nos centramos solo ahí. Pero hay otras iglesias donde más bien es como lo emocional no está bien porque no es una buena teología o porque no está. Uh-huh. Pero la realidad es que ambos están en un extremo. Queremos estar en el medio. Cuando yo voy a alabar, cuando usted va a alabar al Señor, uh-huh. ¿cómo usted no va a permitirse sentir el gozo uh-huh. de la presencia uh-huh. de Dios? Claro. ¿Verdad? Incluso
como dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, la relación que yo tengo con Dios es profundamente emocional, que incluye obediencia, incluye sabiduría y discernimiento, incluye poner en práctica mi juicio con mis propias emociones y decir, ok, debería estar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué está pasando? Pero no quiere decir que eso significa que le tengo que temer o que tengo que ponerlas a un lado. Quiere decir que el Señor está dándonos esa oportunidad de hablar con Él de cómo nos sentimos y por qué. Entonces, si yo no estoy conectado con cómo me siento, yo me estoy perdiendo las oportunidades más importantes de reflexionar precisamente de lo que valoro. Y recordemos que el Señor está compitiendo en nuestro corazón con todo lo que valoramos. Y nosotros valoramos cosas muy buenas. La familia, la carrera, el dinero, son cosas buenas, regalos de Dios. Pero cuando los convertimos en más importantes que Dios y los valoramos más que a Dios, eso ya no es un regalo de Dios, eso es un ídolo. Entonces, cuando yo empiezo a entender que mis emociones están demostrando que, mi esposa me acaba de hablar de una manera que yo sentí respetuosa, y entonces respondo con ira, ¿qué estás valorando más? Como el Señor te invita a ser suave, compasivo y traer la verdad a tu esposa en amor, como el Señor lo haría. O mi orgullo, mi posición de hombre y esposo y jefe de hogar, ¿cómo es posible que me trate así? ¿Qué estás valorando más? Que tal vez tu reacción al observarla te podrías ayudar a darte cuenta, ok, estoy sobrevalorando mi posición, estoy sobrevalorando mi autoridad, por ejemplo, para aquellos que son complementaristas y creen en eso, ¿verdad? Entonces, si yo ignoro las emociones, estoy ignorando una de las puertas más importantes por las cuales el Señor entra para hablarme. Y no solo eso, don Sixto, no solo es mi pecado, porque nos encanta hablar del pecado en la iglesia, ¿verdad? Cuando estamos hablando, a mí me encanta mucho cuando yo lo escucho a usted, porque usted no se centra solamente en eso. Usted habla mucho del sufrimiento. Y el sufrimiento es otra parte que está en mi corazón. Claro. Mi corazón, yo soy un ser que sufre, un ser que peca y un ser que está hecho a la imagen de Dios y es santo. Estas tres cosas, a mí me encanta pensar como en los átomos, ¿verdad? El átomo tiene como el núcleo, como el corazón, ¿verdad? El alma, y alrededor están los electrones, los neutrones y los protones, ¿verdad? Entonces yo me imagino siempre como que nuestra naturaleza es un poco como eso, mi corazón está en el centro y mi santidad está rondándome, mi pecado está rondándome, mi dolor está rondando. Entonces, mientras voy caminando por la vida, estoy dándome cuenta, esto que yo estoy sintiendo no solo es porque, por ejemplo, me gritó mi esposa y me enoja y mi pecado y mi orgullo. También me duele. Me duele porque quiero tener una relación cercana con mi esposa y no puedo. Entonces, ¿qué hago con eso? Voy al Señor. Señor, esto me dolió. Señor, esto me enoja. Señor, sé que estoy siendo orgulloso, pero también, Señor, yo necesito que tú sanes mi matrimonio, necesito que me ayudes a entender, a amar a mi esposa, pero también actúa en ella porque me siento dolido. Entonces, mira la puerta que esto te abre para observar una sola interacción con una persona y para orar de una manera diferente. Porque a veces oramos, Señor, bendice a mi familia, gracias por lo bueno que eres, gloria a ti, Señor, por oraciones hermosas. Pero oraciones que en el fondo no están derramando el corazón al Señor. Entonces la gente dice, ¿cómo hago para ser amigo de Dios? ¿Cómo hago para sentirme cerca de Jesús? Es que me siento tan lejano, siento que Dios, ¿verdad? Estoy como para cumplir ciertas reglas, para cumplir ciertas cosas, pero eso de ser que es mi mejor amigo, ¿quién? No te sabría decir cómo se siente eso. ¿Por qué? Porque no estás compartiendo lo que realmente te importa, no le estás hablando de lo que realmente te duele. No le estás hablando de las cosas importantes para ti, que para Él también son importantes porque te ama. Wow. Vemos en la Biblia a Jesús revelando sus emociones intensamente. Se enojó, es decir, golpeó las mesas de los cambistas y dijo, este no es un mercado, esta es la casa de Dios, un lugar de oración. Y en otros momentos lo vemos llorando, en otros momentos lo vemos revelándose íntimamente a sus discípulos. Ustedes son mis amigos.
mis amigos. A ustedes les hablo de una manera diferente como les hablo a ellos. Háblanos de Jesús manejando sus emociones y expresando sus emociones para tomarlo como espejo. Yo escribí 2 capítulos en ese libro sobre las emociones de Jesús. Y, don Sixto, yo le confieso que yo lloré muchas veces escribiendo ese capítulo. Yo no me considero una gran autora, pero considero la palabra de Dios como el libro más maravilloso. Y leer a Jesús y considerar solo ese aspecto de él cuando lo leía y buscaba quién él es, fue una cosa que impactó mi vida y mi corazón de una manera que jamás me había imaginado. Los fariseos le reclamaban, ¿por qué está sanando un sábado? Y la Biblia dice, enojado. Él se enojó y le responde y defiende su decisión de sanar un sábado. Jesús, como usted dice, los latigazos en el templo, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo así? Lo cual la ira yo creo que es una de las emociones más malentendidas que hay. La ira, de hecho, para mí es una de las cualidades más maravillosas del Señor. La ira es lo que me garantiza que habrá justicia al final de estos tiempos. De que la gente y las personas que hicieron tanto mal van a recibir lo que se merecen o van a tener a Cristo como abogado. Pero bueno, es otro tema. Pero vemos también, por ejemplo, al Señor irritado, diciéndole a los discípulos, ¿cuánto tiempo voy a tener que soportarlos? Ve qué interesante. O sea, uno dice, pero ¿cómo el Señor dice eso? Que a veces nos saltamos esas cosas y decimos, ay, seguro no fue nada, ¿no? O sea, el Señor estaba tal vez hasta cierto punto, ¿qué voy a hacer con ustedes? Cuando se le acercan y le quitan los niños y les dicen, hey, no lo molesten, dejen que los niños se acerquen a mí. Y, o sea, una y otra vez, por ejemplo, cuando se siente tan triste y ve el templo de lejos en Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido tomar como una gallina toma sus polluelos? Versión Alejandra Sura, no me acuerdo exactamente cómo es, pero como él habla, ¿verdad? Y uno dice, wow, el Señor sentía en esos momentos una pasión por este pueblo escogido que él salta en poesía para expresar una realidad hermosa del Señor queriendo tomar a este pueblo. Pero a diferencia de nosotros, como decía anteriormente, el Señor lidia con estas emociones no a partir de sus pasiones y de lo que Él quiere en su pecado, porque el Señor no tenía pecado, sino que Él buscaba primero lo que refleja el carácter, la personalidad, el corazón de Dios. Yo creo que eso es lo que hacía el Señor tan cercano de su Padre. Se iba toda la noche a orar. Y uno se pregunta, ¿pero qué tanto hablaba Jesús con el Señor? O sea, yo a veces antes pensaba, yo puedo durar 15 minutos orando, pero después de 15 minutos se me va el tiempo. O sea, ya yo no sé qué de hablar. Pero cuando tú tienes y derramas tu corazón al Señor, como posiblemente lo hacía Jesús, y no solo eso, tomaba tiempo para escuchar el corazón de Dios a través de las escrituras, por supuesto, que estaban escritas en su corazón, porque las conocía desde niño. Entonces, él posiblemente hablaba con el Señor de todas estas cosas, y el Padre le contestaba y hablaba a su corazón a través de las escrituras, a través del Espíritu y de la verdad que él conocía. Entonces, esto, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Y por qué escribí yo esos 2 capítulos? ¿Y por qué el Señor nos permite ver esto? Don Sixto, la palabra de Dios dice que nuestro propósito como seres humanos, como imágenes de Dios, es reflejar a Dios, ¿cierto? Es ser como Él es, para su gloria, no para mi felicidad, solamente. Pero al yo buscar su gloria y hacer como Él, voy a encontrar felicidad y placer y gozo, ¿verdad? O sea, es como el byproduct, ¿verdad? Como el producto que voy a recibir. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando yo empiezo a ver el corazón de Jesús y empiezo a imitar cómo Él es y cómo Él vivía su vida y cómo motivaban las verdades de Dios sus emociones y cómo Él decía, no voy a buscar tener mi propia gloria, por ejemplo, como Él decía. Estoy glorificando al Padre. O sea, Él tenía claro cuál era el corazón y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, qué lo movía a amar a las personas. Cuando Él entendió esto, entonces podemos ver que yo puedo ahora hacer lo mismo. Yo puedo entender cómo luce eso
al observar a Jesús, al entender cómo Él manejaba su vida emocional. Pero no solo eso, no es solo un ejemplo. Jesús no es solo un ejemplo al cual seguir. Porque hay muchos hombres maravillosos y mujeres maravillosas a quien seguir. Solo basta abrir Instagram y ver a gente que hace cosas maravillosas, ¿verdad? Gente que tiene dones y tiene habilidades y demás. Jesús no es solo un maestro. Nosotros no predicamos a un maestro. Nosotros predicamos a un Salvador. Al que nos transforma de adentro hacia afuera, al que nos da un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Entonces ahora Cristo no solo me enseña, sino que ahora Cristo está en mí a través del Espíritu Santo y me está transformando de gloria en gloria, día a día. A mí me encanta esta expresión, de gloria en gloria. O sea, un poquito de gloria aquí, un poquito de gloria acá. Voy entendiendo cada vez más su corazón, acercándome más a Él y entendiendo cómo Él vivía su vida, pero además Él me capacita. Y cuando no puedo hacerlo como Él lo hace y fallo, Él me perdona, Él me dice, mi gracia es suficiente, yo te acompaño, no te preocupes, mañana intentamos de nuevo, ¿verdad? No es un Dios que está reclamando, diciendo, te sacaste un 0 hoy, ¿verdad? Sino que Él dice, mi gracia es suficiente, te basta mi gracia, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es fundamental porque muchos cristianos vivimos tratando de imitar a Jesús y tratando de imitar aspectos como su vida emocional o cualquier otra cosa, pero se nos olvida que es por su capacidad, por su trabajo en nosotros que podemos hacer esto. Y eso es indispensable para cualquier creyente. Cuando te escucho pienso en el manejo de nuestras propias emociones, principalmente las negativas, tristeza, dolor, enojo. La tendencia es, no se sienta triste, ahora usted es cristiano, no llore, usted es hombre. Y eso fue castrando la capacidad de expresar emociones negativas, ¿no? Pero Jesús está triste en algunos momentos. Dice, estoy angustiado hasta la muerte en Getsemaní. Estoy angustiado hasta la muerte. Y clama al Padre diciendo, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo trabajo mis emociones, por ejemplo, de tristeza? Quiero llorar. ¿Cómo le digo a mi cónyuge, por favor, teneme paciencia, quiero llorar? ¿Es malo para un cristiano sentir esas emociones negativas? Me encanta. Y sabe que estaba escuchándolo a usted recientemente y usted estaba hablando de Elías en una conferencia, me pareció. Y hablaba de Elías y cómo el Señor lo acompañó en medio de su sufrimiento, le dio de comer, le dijo, duerme. Descansa, ¿verdad? Pero también tenemos otros pasajes en la Biblia y creo que ahí es donde nos confundimos los creyentes y ahí es donde sacamos otra vez otra pieza del Jenga, ¿verdad? Porque decimos, estén siempre felices, estén siempre contentos, nunca estén ansiosos, ¿verdad? No estén ansiosos por nada. Entonces, si estás ansioso, estás en pecado, ¿verdad? Entonces, sacamos como esa pieza y decimos, aquí hay un pasaje que dice esto, y se nos olvida que la Biblia se interpreta a sí misma y tenemos que ver la plenitud de todo lo que la palabra dice para entender un concepto que Dios nos quiere enseñar. Como incluso, usted decía, los salmos. Tú ves a David hablar y tú dices, este hombre era como una mujer, según lo que se piensa, digamos, tradicionalmente que las mujeres son emocionales o son demasiado expresivas en sus emociones. Tú ves a David diciéndole al Señor, Señor, de gritar tanto me duele la garganta. Eso es lo que dice uno de los salmos, imagínate. O sea, es una cosa que uno dice, pero este hombre, si tú quieres aprender a orar, tú tienes que ir a los salmos para ver cómo hablaba David. Cómo hablaba y decía cosas tan poco cristianas. O sea, decía, ¿tú por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Ah, pero di eso en una oración, en una iglesia, en una reunión de los viernes en la noche, a ver qué te dicen. Hermana, no diga eso. Eso tiene que confiar en Dios. Pero la realidad es que Dios conoce mi corazón. Él sabe cómo me siento y por eso yo puedo ir a Él. Entonces, cuando yo, como hermano y hermana en el Señor, camino con otros, yo necesito entender que puedo imitar al Señor también en esa parte compasiva. El mundo le llama validar las emociones, ¿verdad? Es una muy bonita expresión. Yo la uso en el libro, pero con el tiempo he pensado,
me hubiera gustado más usar la palabra ser compasivo. Porque ser compasivo no es solo decir, entiendo cómo te sientes y sí es difícil. Esa es la idea de validar, por cierto, para aquellos que no lo han escuchado. Validar no es afirmar o estar de acuerdo. Validar significa que yo puedo decirte, esto es muy difícil, lo siento tanto. Puedo ver desde tu posición, desde donde estás, lo horrible que esto fue. ¡Wow! Qué complicado, ¿no? Pero no quiere decir que yo esté de acuerdo, que yo diga, ay, sí, en serio, yo estaría igual. No, posiblemente estoy pensando por dentro, ay, qué drama. Esto para mí no es tan grave, o sea, a mí no me dolería tanto. Pero a la otra persona sí. Entonces, me gusta la idea de validar, pero la compasión va más allá. La compasión se pone en el lugar del otro, claro. Dice esto es difícil, me duele también. Y también quiero entrar y ser parte de esa lucha que estás viviendo. Y si eso quiere decir simplemente escucharte, es suficiente. A veces sentimos que tenemos que callar, que tenemos que parar que la gente llore, cuando a veces lo único que yo ocupo es que lloren conmigo. A mí me pasó hace unos años que mi esposo estuvo en el hospital y estuvo ahí 2 semanas muy, muy críticas. Nunca supimos realmente qué tenía, pero parecía una meningitis bacteriana que lo pudo haber matado. Y hubo un momento donde yo estaba angustiada hasta la muerte, como el Señor, ¿verdad? Dice. Muchas personas me escribían, me mandaban pasajes bíblicos, me decían, Ale, el Señor está contigo. Ay, cómo agradecí esas cosas, fue muy lindo, eso fue muy bello. Lo que más recuerdo y lo que más tocó mi corazón y lo que más me fortaleció fue una pareja de amigos en Costa Rica que estaban en WhatsApp, ¿verdad? Porque ahora vivo en Kansas, entonces me mandaron un mensaje por WhatsApp y empezaron a hablar y a decirme, Alejandra, no sabes el miedo que tenemos también. Estamos demasiado asustados por Estefan, estamos orando sin cesar, pero nos duele demasiado que esto está pasando y empezaron a llorar. Wow. Los dos, el hombre y la mujer. La manera en que hablaban, yo sabía que estaban llorando, que sus lágrimas estaban en sus mejillas y fue bálsamo para mi alma, porque no me sentí sola. La peor cosa que nos puede pasar es sentirnos solos en medio de una lucha. Es lo más triste que una persona puede vivir. Entonces, cuando yo acompaño al otro y hago lo que sea para que sepas, no estás solo, yo estoy aquí. Dime cómo te puedo ayudar o, mejor aún, voy a hacer esto por ti aunque no me lo pidas. Porque a veces ni siquiera tenemos la energía para pedir, ¿verdad? Lo que ocupamos. Eso es lo mejor que podemos hacer y tenemos que reconocer que estar triste no necesariamente está mal. Jesús estuvo triste, Elías estuvo triste, tantas personas, David y tantas personas más. Job. O sea, Job es el ejemplo más impresionante, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces también estamos como en esta idea de que Dios te va a sanar y tienes que tener fe. Y claro, Dios puede hacerlo y Dios quiere que tengamos fe y quiere que pidamos. Él quiere que pidamos estas cosas. Pero Él no siempre sana. Y eso no quiere decir que está siendo infiel o que estamos fallando. Quiere decir que sus planes son más altos que los nuestros. Una de las cosas que he aprendido caminando con Helen en estos 38 años de matrimonio es que como me toca aconsejar, cuando veo algo tiendo a dar un consejo y la mayoría de veces ella me decía, no quiero que me digas nada, solo escúchame. Eso he tenido que aprender cuando te escucho, es decir, simplemente escuchar, abrazar y estar ahí. A veces no sabemos qué decir y lo sabio es no decir nada. En una ocasión mi mamá me llevó al funeral de una prima, la tía solo tenía a esta hija y la hija muere y en el funeral ella lloraba, gritaba y gritaba, desesperado. Y me dice mamá, anda y consolala. Le digo, pero mamá, yo no conozco a la tía. No importa, anda y consolala. Y como no sabía qué hacer, le tomé la mano y le dije, tía, ¿puedo orar por usted? Y comencé a orar suave con ella, a bendecirla, muy suave. Y de repente ella entró en una paz tan profunda. Y llegó el momento de ir al cementerio. Y le dicen, tía, vamos. Dice, no, dice, yo mejor me quedo aquí, dices, que sigamos orando aquí. Wow. Y yo ese día entendí ese efecto de la gracia, de la compasión, de estar ahí. No vuelva a negar las emociones negativas, ni en su cónyuge, ni en un hijo.
aprendamos a expresarlo, aprendamos a acompañar, a estar ahí. Esto me lleva a una pregunta que lo enfatizas en el libro continuamente, es ¿cómo trabajo mis emociones desde una perspectiva bíblica y no eminentemente emocional? Porque es difícil entenderlo. Totalmente. ¿Qué tal si le doy un ejemplo? Cuando yo me casé, mi esposo tiene un temperamento muy diferente al mío. Es un hombre muy parsimonioso, tranquilo, guarda silencio. Es un hombre muy sabio en eso desde que yo lo conocí, o sea, incluso siendo joven. No es perfecto, pero tiene cosas maravillosas como esas. Por mi parte, yo soy una persona, yo tengo déficit atencional. Y entonces quedarme quieta, por ejemplo, es muy difícil. O responder una pregunta directa es muy difícil, como podemos notar en esta entrevista. Pero cuando estábamos recién casados fue como un shock cultural, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio es un poco como un shock cultural, pequeño, pero ahí está, pequeño y muy grande. Y haciendo fila en el supermercado, había una fila larguísima y el cajero estaba en una lentitud que yo decía, ¿qué es este hombre? ¿Por qué está en esta lentitud? ¿Qué le pasa? Y recuerdo ver a mi esposo, ni siquiera tomando el celular, simplemente viendo, pensando, tranquilo. Y yo dije, qué interesante, ¿por qué él está tranquilo y yo no? ¿Qué es lo que hace que yo tome esto de una forma negativa, en queja interna? Y tal vez incluso externa, en algún momento tal vez le dije a mi esposo, ¿pero por qué dura tanto? ¿Qué pasa? Y de hecho, en otra ocasión también le dije, pasó algo así, me dijo, Ale, es como es. Es como es, porque no entiendo por qué, o sea, no te preocupes, déjalo así, o sea, a veces hay que aceptar que las cosas son como son y eso te va a dar más paz. Bueno, el tema es que, ¿qué pasaba en mi corazón en esos momentos en la fila del supermercado? Y ve qué interesante y qué oportunidad para el día siguiente ir al Señor y orar sobre esta situación. Casi nunca oramos, ¿verdad? Cuando hacemos sobre una fila de supermercado, no. ¿Verdad? Porque pensamos que son cosas tan cotidianas, tan cero importantes, pero en realidad son perlas para conectar con el Señor. ¿Qué pasó entonces en esos momentos? Bueno, recordemos que las emociones son etiquetas que revelan lo que es importante para mí. Y que yo soy un ser que sufre, un ser que es santo y un ser pecador. Entonces, las razones por las cuales yo posiblemente en esos momentos estaba así, pudieron haber sido una mezcla de todas estas cosas. Por ejemplo, yo quiero que las cosas se hagan y se den como yo quiero, cuando yo quiero. No me gusta que me hagan esperar. Wow. Si me hacen esperar, me irrito, reclamo, me quejo, y las personas a mi alrededor van a escuchar cómo me siento. Y eso va a ser algo que va a crear este ambiente negativo en mi familia, en mi casa. Usted hablaba de la queja justamente en esa última prédica que le escuché. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo estoy sobrevalorando que las cosas se hagan como yo quiero. Otra razón podría ser, voy tarde, necesito hacer un mandado. Y si no llego al banco a esa hora, entonces puede ser que vaya a haber un problema con el tema de los dineros en mi casa. Y si eso sucede, estoy preocupada. Sé que necesito tener este dinero para ciertas cosas. Tengo temor de lo que vaya a ocurrir si no llego a tiempo. Entonces, mi irritación también podría ser porque mi sufrimiento, mi preocupación, las cosas malas que pueden ocurrir o que ocurren, están produciéndome que yo dé un fruto negativo y de irritabilidad. En mi santidad puede ser también, yo viví con, mi madre es una heroína para mí, eficiente, trabajadora, que hacía las cosas perfecto, siempre. Cuando veo a alguien que no trabaja con ganas y está ahí pasando las cosas con una lentitud, me irrita, porque para mí es un valor importante trabajar bien, hacer las cosas con excelencia. Y si ves que hay una fila, ¿por qué te está esperando tanto? Entonces, hasta cierto punto estoy apreciando un valor que Dios me da, que aprendí de la persona más importante en mi vida, que marcó mi corazón y mi ética de trabajo. Entonces estoy valorando algo importante y me irrito porque esto está sucediendo. Pero, ¿cómo estoy reaccionando y cómo estoy dejando
que eso se exprese. Esa irritabilidad puede quedar ahí, yo puedo parar y decir, Ale, momento, ¿verdad? No todo tiene que ser como tú quieres, tranquila, es como es, descansa. Tal vez es una oportunidad para orar por esta persona en estos momentos. Tal vez es una oportunidad para hacer un plan con una persona que estabas pensando hacer en tu teléfono mientras esperas. Tal vez el Señor te está regalando este tiempo de fila para conversar con tu esposo. Sonríe y aprovecha el momento. Wow. O sea, ¿cómo está el Señor bendiciéndote y tú lo estás viendo negativo? Por ejemplo, una manera de enfrentar mi irritabilidad. Okay. Es decir, en vez de verlo a mi manera y mi interpretación, busco las maneras de Dios, las formas que le dan la gloria. Entonces, esa emoción se convierte en una oportunidad. Lo que estás diciendo es que cuando yo me veo expresando mis emociones, yo tengo que verme a mí mismo, por qué reacciono, por qué me enojo, por qué siento esto, por qué siento cólera, por qué... Y tengo que trabajarlo desde la perspectiva de Dios, es qué Dios quiere enseñarme, cómo muero a mí mismo para mantener el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, que es el fruto del Espíritu. A eso nos estamos refiriendo. Y es importante que cada uno de nosotros se examine, porque el mejor lugar para crecer como discípulo de Cristo es en el matrimonio, es en la casa, donde todas las emociones salen a flor de piel. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacer con tu esposo que está a tu lado, lo más tranquilo, tú estás inquieta, estás hablando y diciendo y quejándote? ¿Cuál debería ser la posición del esposo en ese momento? No para aumentar la emoción, sino para traer la perspectiva bíblica. Ay, qué buena pregunta. Me devuelvo un segundo antes de responderla, porque lo que usted acaba de decir es oro. Y es el buscar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Las personas a veces dicen, es que yo no sé qué me pasa. Si yo soy cristiano, ¿por qué es que no puedo cambiar? ¿Por qué es que no doy el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, bondad, ¿verdad? Todas estas cosas hermosas. ¿Por qué si yo seré que soy cristiano? Tal vez no soy cristiano. Es porque creemos que el Espíritu Santo es campanita, que viene a echarnos el polvo mágico y de pronto, soy llena del fruto del Espíritu Santo. Pero la realidad es que tal cual como usted está diciendo, cuando yo reflexiono en lo que motiva mis emociones, entonces yo voy al Señor, lo hablo con Él, Él me habla de vuelta y empiezo a notar los patrones y mis tendencias. Y entonces empiezo a darme cuenta, mira, mi tendencia no es que me irrito mucho, mi problema no es que soy una persona enojona. Mi problema es que yo valoro esto demasiado. Y entonces ahí es donde el Espíritu te empieza a mostrar día a día, Sixto, ten cuidado, mira, otra vez aquí viene el ídolo saliendo, ¿verdad? Aquí estás empezando a hacer tu altar. Y entonces empiezas a tener esta conciencia que solo con el Espíritu podemos hacer. Entonces eso es muy importante. Ahora, volviendo a la pregunta entonces del esposo, ¿cómo hago para enfrentar cuando hay situaciones o emociones que a mí también me producen, me afectan, me duelen o me molestan del todo, ¿no? O sea, ya de pronto como que es difícil. Y creo que la mejor idea, por lo general, como bien dijo usted, ser sabios a veces es de callar. Y tenemos que entender algo. Cuando una persona está activada emocionalmente, especialmente los niños, esto es un ejemplo maravilloso para los hijos. Cuando los hijos, la esposa o cuando alguien está activado, es decir, enojado, con mucha hambre, ¿verdad? Tal vez que no es excusa para estar de mal humor, pero eso es otro tema. Pero tal vez con mucha hambre los niños, tal vez están muy tristes y están expresándolo con llanto y tú dices como, ¿qué hago con este niño? Cállate, ¿verdad? O sea, no tiene ganas de hacer esto. Tiene que aprender, tiene que ser obediente o esta mujer no se calma, ¿por qué es tan enojona? O sea, si yo llego en esos momentos y yo trato de abordar esa actitud, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablándole a la parte, y perdone mi expresión, la parte más bruta de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy activado, yo tengo activado el sistema límbico. Es decir, toda mi amígdala y la parte del cerebro que está diciendo, necesito defenderme, necesito correr o estoy congelado y no puedo hacer nada. Es una parte donde yo no estoy usando toda la corteza prefrontal y otras áreas que me ayudan a ser razonable,
a ir despacio, a pensar, esto tal vez no es tan buena idea, mejor no voy a decir estas palabras que son hirientes, ¿verdad? Entonces, cuando estamos interactuando en ese estado emocional, los desastres ocurren. Es el torbellino, es el huracán. Entonces, si tú estás pensando que tu hijo te va a escuchar en esos momentos, o sea, tal vez lo puedes hacer que te escuche a punta de amenazas, pero la realidad es que tú quieres poder hasta cierto punto acompañar esa emoción. Por ejemplo, mi esposa está así. Sí, mi amor, es molesto. Es molesto, sí, que raro, ¿verdad? Que dura tanto. No entiendo por qué esta fila. Sí, pero entonces luego, en amor, tú se lo traes a tu pareja o a tu hijo. Mi amor, te enojaste muchísimo temprano. Esa actitud, la forma en que te pusiste, eso no puede ser así. Tienes que pensar mejor y tratar de ser más lento para responder. A la esposa le puedo decir, amor, me preocupa que esto te irritara tanto. Y verás que para mí es cansado cuando vos tal vez traes como tantas palabras de queja. ¿Crees que podríamos, no sé, cómo te puedo ayudar en esos momentos para que eso no ocurra, ¿verdad? O qué te parece que eso podría tener que ver, cómo crees que el Señor te podría estar hablando. Entonces, estoy pastoreando el corazón de mi hijo, pastoreando el corazón de mi esposa o de mi esposo. ¿Para qué? Para que puedan ahora sí que ya no están activados, pensar, mira, sí, ¿qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo en esos momentos que reaccioné de esta forma? Y así las cosas cambian. Por eso las parejas nunca, nunca, nunca deben continuar discusiones cuando están activados. ¡Wow! Así quiero terminar este programa. Cuando la otra persona está activada emocionalmente, es mejor hacer silencio, buscar un espacio, generar el espacio. No es el momento de reflexionar, de regañar, de decir, porque sí, las cosas están mal, pero en el momento tranquilo, cuando todo pasa, es bueno mover a la reflexión, no a partir de la culpa o de la vergüenza, sino a partir de qué Dios está hablando a nuestras vidas, cómo yo me siento en lugar de acusar a la otra persona. Dios nos ayude a hacer una convivencia armoniosa en cada uno de nuestros hogares. Ale, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por publicar este libro y me encantaría seguir charlando sobre este tema. Espero podamos hacerlo en otro programa. ¿Se puede? Pero por supuesto. Y pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros. Recuerde, el mejor lugar para crecer como discípulo de Cristo es en casa, cuando yo asumo la responsabilidad de conducir mis emociones desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Es esta la voluntad de Dios? Si yo tomo la actitud de un discípulo, yo crezco como un discípulo de Cristo. Pido a Dios que te bendiga, bendiga tu hogar, traiga paz, armonía, gozo. Que esta convivencia de nosotros en casa aumente la felicidad de todos, pero sobre todo aumente la capacidad de que Cristo reine en nuestros hogares. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.